Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos todos a esta videoconferencia denominada Armonización de los instrumentos internacionales y el derecho interno en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que hacen parte del ciclo de capacitaciones en sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Aquí hay que significar que Colombia, como Estado social y democrático de derecho que es, tiene establecido en nuestra Constitución Política de 1991 una serie de derechos que propenden por la protección integral de la infancia, pues los niños, niñas y adolescentes constituyen el bien más preciado de la familia y desde luego son el futuro de la sociedad. En ese sentido, es de gran importancia conocer detalladamente cómo se armonizan los acuerdos internacionales de protección de niños, niñas y adolescentes a partir de la revisión de la normatividad interna y su aplicación dentro del proceso penal para el restablecimiento de derechos del cual son objeto nuestros niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En el día de hoy tenemos el honor de contar con una de las asiduas formadoras de la Escuela Judicial en esta temática tan importante y tan sensible siempre, que es la doctora Rosa Irene Velosa Escobar, quien es abogada especializada y magíster en Derecho Penal y Criminología, funcionaria judicial en el área del derecho penal durante aproximadamente 20 años, de los cuales 10 se ha desempeñado como juez penal del circuito para adolescentes en la ciudad de Bogotá. Actualmente, la doctora Rosirene es juez 29 penal del circuito de Medellín, con una enorme experiencia académica en docencia universitaria y formadora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla en temas como el sistema penal acusatorio, sistema de responsabilidad penal para adolescentes y justicia restaurativa. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Igualmente, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante esta actividad, con mucho gusto, nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial estará muy presto a atender. Es un gusto tenerla aquí, doctora Rosirene. Bienvenida, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Quiero, en primer lugar, extender un afectuoso saludo y agradecimiento a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. Por supuesto que la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de nuestra amada Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y a todos los asistentes, a aquellas personas que han dispuesto de su tiempo para acompañarlos en esta charla. Antes de entrar en materia, pues no puedo desaprovechar la oportunidad para hacer un muy sentido reconocimiento a la manera como la Escuela Judicial ha convertido esta crisis sanitaria, estos problemas de salubridad que nos han alejado físicamente, para acercarnos aún más a través de la virtualidad en estos procesos de capacitación. Lo que en principio se vio como una dificultad se ha convertido en una maravillosa oportunidad. Sería maravilloso hoy poder compartir con muchos de ustedes, algunos de los cuales conozco, aprecio y recuerdo con especial cariño, pero esta virtualidad también nos permite ampliarnos un poco más, y ya no en un recinto de 4 paredes, sino en este amplio espacio virtual, reunirnos, compartir y pues construir un poco de conocimiento de manera colectiva. Como lo indicó la doctora Marilucero, me han solicitado compartir con ustedes unas reflexiones y, más que solucionar, generarles una serie de inquietudes sobre un punto importante en nuestro ejercicio profesional en el ámbito del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y es cómo armonizamos esos instrumentos, ese escenario de los instrumentos internacionales especializados para el sistema penal juvenil y nuestro derecho interno. Cómo vivificamos
ese ámbito, ese estándar internacional con nuestra legislación interna. Para mi intervención voy a utilizar una pequeña presentación más de guía que de contenido, que pues compartiré con ustedes a partir de este momento. Bueno, para introducirnos entonces en el ámbito temático, vamos a hacer una pequeña muy puntual, porque por supuesto todos ustedes son mucho más expertos que yo en esta materia, en nuestra evolución, en la evolución histórica del sistema de justicia juvenil, para poder afianzar esos aspectos puntuales que debemos mantener latentes, vigentes y aplicarlos en nuestra cotidianidad actual y respondiendo a nuestro sistema jurídico actual. Para ello, pues, recordar ese primer modelo comunal, donde pues realmente el joven que cometió una conducta delictiva pues no era sometido a un proceso penal de manera estricta, sino que el conflicto que ese comportamiento generaba pues era resuelto en el ámbito comunal, en juntas comunitarias, y el adolescente o joven era visualizado como una persona dependiente del adulto, por lo general de sus padres, y bajo esa perspectiva pues se le encomendaba al adulto o la reforma, la intervención de ese comportamiento inadecuado dentro de un ámbito más de tratamiento que realmente dentro de una estructura sistémica procesal. Por eso figuras como la privación de la libertad, por ejemplo, tenían ya más que todo una finalidad o un propósito de reeducación. Y pues insisto, no estamos hablando de manera estricta en una justicia, en un sistema jurídico penal. En segundo lugar, y a partir de la evolución de las relaciones sociales, se va generando entonces la configuración de un modelo de carácter tutelar, ya todos ustedes lo saben, en el cual el adolescente no es visto sino como un objeto de protección, y bajo esa perspectiva es considerado como inimputable. No se genera el reconocimiento y la garantía de derechos y procesales específicos, y la intervención estatal tiene pues una finalidad más que todo tutelar, de amparar, de apoyo, de asistencia, y todo ello en el marco de dimensionar el comportamiento delictivo del joven o del adolescente como una situación irregular que debe corregirse a través de la adaptación del adolescente al modelo relacional correspondiente. Y finalmente, pues nuestro modelo de justicia, el que está vigente, el modelo de responsabilización, a partir del cual pues se entronizan las directivas, los preceptos planteados por la Convención sobre Derechos del Niño, instrumento internacional que se constituye entonces en nuestro referente ético y transformador del sistema jurídico de responsabilización o de justicia. Modelo de justicia que, como todos ustedes bien saben, parte pues de la afirmación de que el menor de 18 años es catalogado y considerado como una persona humana y como responsable de las consecuencias de sus comportamientos delictivos, lo cual conlleva a que se le trate en un ámbito de imputable y por supuesto de culpable frente a la comisión de las conductas delictivas. Y para ello necesariamente a través del artículo 40 de la Convención se estatuyen una gama importante de derechos y garantías procesales absolutamente afirmativas. Se establece entonces también el principio de especialidad o diferenciación, en el cual se determina la necesidad de crear jurisdicciones especializadas para la intervención de estos adolescentes, pero desde una perspectiva de la intervención mínima como último mecanismo o de manera subsidiaria. Intervenciones que conllevan como efecto jurídico de la conducta delictiva la determinación de sanciones, pero en un marco de legalidad, lo cual determina pues la seguridad jurídica de la intervención estatal, proscribiendo entonces la arbitrariedad. Se involucran también los derechos de la víctima, lo cual comprende el concepto de la reparación del daño, el concepto de reparación del daño que quiero enfatizar
especialmente frente a la interpretación actualizada que se ha dado de esta Convención sobre Derechos del Niño con la prevalencia de los presupuestos de la justicia restaurativa. El establecimiento necesario de un límite de edad para la responsabilización en el campo del delito, determinando pues esta convención la importancia de que los estados adopten posturas que conlleven, o mejor, que respondan a la evolución y al desarrollo del adolescente desde las perspectivas psicológicas, físicas, sociales, mentales, y a partir de esas especificidades cada estado establezca ese límite mínimo de intervención estatal para el adolescente infractor del Código Penal, resaltando por lo menos que en esas directrices de actualización que encontramos a través de la observación 24 de 2019, se propugna porque ese límite o el más razonable de acuerdo a esos contextos psicológicos y sociales responde a los 14 años, lo cual pues es armónico con nuestro sistema jurídico. La estructura pues de un debido proceso dividido en fases, siendo el de estructura acusatoria el más aconsejable por su contexto democrático, por la oralidad y por la manera como se desarrollan estas fases o etapas procesales de manera ágil, siempre todo ello acompañado, por supuesto, del ejercicio adecuado de una defensa técnica. Ahora bien, yo propongo la clasificación de esos instrumentos internacionales a través de 3 grupos. El primero, que apunta a todos aquellos instrumentos internacionales que son aplicables a toda persona independientemente de su condición, no necesariamente por su condición de adolescente. Aquel grupo de instrumentos internacionales que desarrollan los derechos y las garantías de la persona en razón de su condición con ocasión a su edad, y aquellos que se ocupan de manera ya explícita y específica del sistema penal, del sistema de responsabilidad penal. Vamos a hacer una relación muy rápida, por supuesto, porque el objeto no es detenernos a mirar sus contenidos, sino como afianzar su evolución para armonizar y relacionar estos instrumentos internacionales con aquellas fases o modelos jurídicos a los que hacía alusión de manera inicial. Como todos sabemos, dentro de aquellos instrumentos internacionales aplicables a toda persona humana, pues aquella paradigmática Declaración Universal de Derechos Humanos, que contextualiza entonces el afianzamiento de esos derechos humanos en cabeza de las personas en un contexto, incluso llamándolo como grupo familiar, como familia de personas, despojando un poquito del afianzamiento de esos derechos al Estado como tal, sino enmarcándolo en un ámbito de solidaridad. De resaltar de esa Declaración Universal su artículo 25.2, en virtud al cual se involucra en la necesidad de propiciar o suministrar al adolescente o al menor de edad mejor cuidado, asistencia y protección, sin que se aborde el contexto procesal de manera específica. En segundo lugar, e incluso en tercer lugar, porque son normas internacionales muy afines, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, destacando cómo tanto el pacto como la convención sí afianzan en nuestro sistema jurídico universal pues las garantías procesales que todos conocemos, especialmente pues recordemos cómo el pacto a partir de los artículos 14 y 15 establecen esas reglas procesales universales, infranqueables, y que para nuestro sistema de responsabilidad penal juvenil tendrán que ser el techo de reconocimiento. No pueden reconocerse, o no pueden mejor desconocerse estas garantías a los adolescentes. Ahora bien, es importante destacar cómo el Pacto Interamericano
no consagra tampoco pues una norma específica que nos apunte a generar una intervención procesal para el adolescente que ha cometido conductas delictivas. Sin embargo, sí habla del derecho a la igualdad en virtud de la condición, y eso nos permite generar hilos interpretativos que conlleven a establecer que en virtud de ese principio de igualdad que pregona el pacto, esas garantías procesales que proscriben la discriminación conllevan también a su reconocimiento en el sistema jurídico para adolescentes, lo cual implica que esas reglas del 14 y del 15 del pacto también debemos introducirlos en nuestra práctica judicial. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el desarrollo de la Convención Americana de Derechos Humanos, a partir de la regulación de la privación de la libertad en su artículo séptimo, nos consagra ese manejo de previsiones que deben tener los estados para poder afectar la libertad con ocasión al proceso penal, conceptos que retoma luego la Convención sobre Derechos del Niño y que de esa manera los involucra sistemáticamente. En lo que tiene que ver con el trato del niño, en ese artículo 19 de la Convención, se alude a la obligatoriedad del Estado de generar medidas de protección para todo niño. No como una garantía procesal, pero nos sirve de instrumento interpretativo para concluir que esas garantías procesales que se desarrollan en el artículo 8 de la Convención también son aplicables al adolescente. De resaltar cómo establece esta convención o proscribe esta convención de manera específica la pena de muerte para los menores de edad en su artículo 4, y establece algunas reglas generales de carácter procesal, como la separación de los menores de edad frente a los adultos, la creación de tribunales especializados y la celeridad de los trámites procesales que se adelanten en contra de esos menores de edad. En lo que tiene que ver con aquellos instrumentos internacionales ya de carácter específico que tratan de manera especial la condición del adolescente, pues tenemos la Declaración de Ginebra sobre Derechos de los Niños de 1924, la Declaración de los Derechos del Niño del 59 y nuestro marco normativo hito, la Convención sobre Derechos del Niño, pues destacando que los dos primeros instrumentos internacionales se enmarcan en ese contexto del modelo de protección, de justicia comunitaria. En lo que tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño se involucra el concepto del interés superior del niño, pero perfilándolo hacia la intervención familiar, no como una obligación, como un mandato, un imperativo vinculante para el Estado, como se lo establece nuestra Convención sobre Derechos del Niño. En lo que tiene que ver con esos instrumentos especializados, pues no voy a hacer referencia de manera detallada a ello, porque todos ustedes los conocen, los practican, los ejecutan de manera frecuente en su cotidianidad. Esos instrumentos específicos ya para el sistema de justicia juvenil, como las reglas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, estas reglas de Beijing que, como todos sabemos, consagran principios de peso fundante en el sistema de justicia, la privación de la libertad del adolescente como absolutamente excepcional, limitado y solamente como último recurso, la intervención administrativa, interdisciplinaria mejor, toda vez que ofrece a partir de su regla 16 la necesidad de construcción de equipos interdisciplinarios que guíen, que asesoren, que fundamenten el rol judicial. De ahí la importancia de ese informe psicosocial que nos brinda dentro del sistema penal el bienestar familiar, los criterios que se deben tener para la imposición de las sanciones, para su modificación, ponderando claramente cómo no siempre la gravedad de la conducta y las especificidades de derechos son las que determinan el derrotero de sanción por el que se va a optar, sino pues aplicando claramente
una ponderación frente a ese contexto situacional del delito de cara también a las necesidades del adolescente. La regla de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, afianzando el contexto en que se genera, afianzando ese principio de reserva legal para la afectación de la libertad, el principio de reserva judicial también para ello, no solamente en los casos y condiciones procesales que se determinen, sino siempre impartidas por una autoridad judicial, determinando el afianzamiento de aquella presunción de inocencia para ponderar de manera adecuada y hacer coherente la afectación de ese derecho fundamental a la libertad de los menores de edad con ocasión al proceso penal y las finalidades propias de ese sistema de justicia de gran importancia, toda vez que también nos brinda insumos valiosísimos frente a nuestra relación, bueno, mi relación como juez de adolescentes y las instituciones para temas de contexto disciplinario, para temas relacionados con la garantía de otros derechos como la educación, la salud, el acercamiento familiar, los presupuestos para la implementación de parámetros disciplinarios al interior de los establecimientos, proscribiendo aquellos tratos degradantes y, por supuesto, la incomunicación del adolescente, el acercamiento al contexto social, no su aislamiento, a través de la posibilidad de accesos a medios de comunicación, a actividades lúdicas, deportivas, etc. Esas reglas de La Habana de 1990, entonces, se constituyen para nosotros en un insumo interpretativo muy importante en ese seguimiento a las condiciones en que se cumple la privación de la libertad. De hecho, establece límites en los roles. De pronto lo podría abordar un poco más adelante con la interrelación con los principios específicos, a efectos de establecer qué compete y qué no compete al juez dentro de ese escenario de condiciones de cumplimiento de la privación de la libertad. Las directrices de RIA de 1990, que es un instrumento más que judicial, es un instrumento de prevención de la delincuencia judicial antes de, me parece supremamente importante para relacionarlo con aquella actualización de la Convención sobre Derechos del Niño que también enfatiza en esa observación 24 de 2019 en la importancia que tiene la prevención de la conducta delictiva y la intervención oportuna del Estado para evitar el ingreso al sistema judicial una vez que el adolescente llega al límite de edad que lo posibilita o lo conlleva. Y las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad de 1990, esas reglas de Tokio que poco utilizamos y que también se convierten en un insumo, en una herramienta interpretativa valiosísima para afianzar aquellos criterios que direccionan decisiones judiciales en punto de medidas cautelares y en punto de imposición de sanción que no necesariamente tengan que afectar el derecho fundamental de la libertad y que puedan responder a sus finalidades, a la teología que de acuerdo al momento procesal correspondiente conlleva. Vistos entonces estos instrumentos internacionales en ese contexto amplio, debemos concluir que de la interpretación sistemática de todos ellos, pues se construyen unos principios que son aplicables a este sistema de responsabilidad penal, que lo hacen incluso diferente al sistema de adultos, y la adecuada interpretación de estos principios, que insisto, se derivan todos ellos de esa interpretación sistemática de los instrumentos internacionales, nos posibilitará solucionar los problemas jurídicos cotidianos en el ejercicio judicial. Principios que ya también ustedes conocen claramente: el de especialidad, el principio de protección integral, el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, la prevalencia de sus derechos, la corresponsabilidad y el derecho a la honra.
Frente a ese principio de especialidad, encontramos pues un marco normativo que, como ya lo he indicado, proviene de ese instrumento internacional HITO en el sistema jurídico universal, que es el artículo 40.3 de la Convención sobre Derechos del Niño. Este artículo nos ofrece en ese primer inciso un mandato vinculante de especialidad y diferenciación en el ámbito estructural del sistema, en el andamiaje jurídico del sistema. El sistema no podrá funcionar sin contar con un piso claro, legal, diferenciado al de adultos, especializado para el adolescente, con procedimientos específicos para su intervención, con la participación de autoridades, y en este campo quiero resaltar que estamos hablando de autoridades en un contexto general, no necesariamente judiciales, involucra también como parte sistémica autoridades administrativas, instituciones específicas que sepan aplicar ese ámbito y ese contenido diferencial que el sistema requiere. Ello cuando se alegue que algún menor de edad ha infringido las leyes penales, o cuando se le acuse de haberlo infringido, o cuando sea declarado culpable. Y para ello tenemos que generar entonces unos insumos importantes, por cuanto esa intervención, porque se infiera, o como dice la norma, se alegue que el adolescente ha cometido una conducta delictiva, debe responder también a unos ámbitos diferenciadores, por ejemplo, frente a la preservación de su intimidad, labores de investigación que despliegue la Fiscalía, deben mantenerse en absoluta reserva para evitar su difamación, pero sobre todo para no comprometer injustificadamente, sin contarse con una inferencia suficiente para imputar, sin afectar ese desarrollo y esa formación del adolescente, toda vez que, como incluso lo resalta esa opinión 24 del 19 a la cual he hecho referencia, es evidente que la intervención procesal para una persona que se encuentra en un estadio de formación físico, mental, social, genera una alta perturbación. Ahora bien, en el ámbito de la acusación es importante determinar, ya involucrando categorías de carácter dogmático, el principio de imputación, un principio de imputación diferenciado, en la medida en que, si bien es cierto, tenemos una remisión directa al Código Penal y los mismos tipos penales que se le censuran al adulto son los que se le aplican al adolescente, no podemos desconocer que ya desde el abordaje de la situación específica, pues la imputación de un adulto y la imputación de un adolescente es diferente. La acción que ejerce un adolescente, motivada no solamente por ese comportamiento fenomenológico externo, sino por esa intención, por ese conocimiento volitivo y ese querer realizar el injusto penal, debe medirse de manera diferente en una persona menor de 18 años y mayor de 14 que aquella que ya ha culminado esa etapa psicosocial formativa. Esto para introducir desde ahora un importante ingrediente de discusión a efectos de que aquellas categorías dogmáticas que retomamos del Código Penal, si bien es cierto son las mismas porque la estructura del delito es el mismo, sean revisadas de manera diferencial. Para poner un ejemplo, simplemente en el ámbito del dolo ante un delito sexual, una relación sexual consentida entre menores de 14 años, no puede medirse ese principio de imputación en el mismo contexto que se le hace a un adulto, a como se le puede hacer a un adolescente que está despertando a su sexualidad, que está respondiendo a la curiosidad que la edad le genera frente a la consolidación, o mejor, la formación sexual, que la que ya la tiene absolutamente estructurada cuando se es mayor de edad. Por ello, solamente a nivel de inquietud, plantear en un delito sexual consensuado, donde el adolescente ofensor, entre comillas ofensor, tiene una relación sexual con una menor de 14 años y es consciente de esa situación, ese ingrediente subjetivo del tipo
está dirigido directa y conscientemente, conoció y quiso afectar o transgredir la libertad y formación sexual de la persona con la cual sostenía esa relación sexual. La respuesta a esa pregunta tiene que resolverse en el campo dogmático, y siendo ello así, muy probablemente en el caso específico, porque no estoy planteando reglas generales, sino en el caso específico la respuesta puede ser un no. La Fiscalía puede verse imposibilitada a recoger elementos materiales probatorios que permitan atribuirle el dolo de afectar ese bien jurídico a ese adolescente. Y si ello es así, no estamos hablando de una conducta delictiva. Los elementos de la conducta delictiva se empiezan a resquebrajar y la salida procesal a esa situación específica tendrá que ser diferente a la que se le da al adulto, de quien sí se puede pregonar esa intencionalidad, esa conciencia y querer de afectar el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexual del menor de 14 años. Y la respuesta procesal no puede ser otra diferente que la preclusión. ¿Por qué me interesa introducir desde ahora esta inquietud? Porque solemos equivocarnos en las salidas procesales. La Fiscalía suele acudir a mecanismos como el principio de oportunidad por la suspensión del proceso a prueba para resolver el problema penal. No estoy diciendo que ese no sea un camino legítimo, sí lo es, y resulta ser muchas veces más efectivo que el proceso penal formal. Sin embargo, las reglas de la aplicación del principio de oportunidad están afianzadas en el reconocimiento de garantías procesales que se derivan del artículo 40 de la Convención sobre Derechos del Niño, como es el de la presunción de inocencia, y por ello el principio de oportunidad solo se aplica cuando la presunción de inocencia está comprometida. Y si yo estoy ante una situación en virtud de la cual la Fiscalía no puede probar el dolo, la salida procesal no puede ser la aplicación del principio de oportunidad, porque se estaría entonces incursionando en una decisión que afecta los derechos del adolescente, especialmente esa garantía procesal de la presunción de inocencia. Y ni qué decir del principio de culpabilidad, que tiene que ser disminuida. Y por ello enfatizo la importancia de que todos revisemos esa observación 24 de 2019, en la medida en que en esa observación se nos puntualiza como una afirmación categórica y se parte de ese presupuesto que la culpabilidad del adolescente es disminuida frente a la culpabilidad del menor de edad. Es por ello que efectivamente esa etapa formativa en que se encuentra el joven impide que el Estado le haga un juicio de reproche íntegro como se le hace al mayor de edad. Y tiene que ser ponderado de acuerdo a la manera como puede ejercer ese libre albedrío, como puede ejercer la decisión de optar conforme a derecho o de infringir el ordenamiento jurídico. Bueno, continuando entonces con la norma, establecemos también como un presupuesto diferenciador el de la fijación de la minoría de edad a partir de la cual se pueda presumir la capacidad para infringir el Código Penal, y adicionalmente dentro de ese presupuesto diferenciador la adopción de medidas para tratar al adolescente sin tener que acudir a los procedimientos judiciales. Este literal B del artículo 40 no es nada diferente que el principio de remisión a que alude las reglas de Beguín en su artículo 11, el principio de remisión de casos que propende precisamente a que el proceso penal no sea abordado necesariamente como respuesta al delito y que se acudan a otros mecanismos extraprocesales. De hecho, esa observación a la que he hecho referencia alude precisamente ya no al concepto de remisión de casos, sino al concepto de medidas extraprocesales, a efectos de que el sistema jurídico no sea abordado necesariamente como respuesta idónea al delito. Encontramos en nuestro sistema jurídico entronizado ese principio de especialidad, ya ustedes lo saben mejor que yo, no lo vamos a abordar en ese artículo 139 que nos define el sistema de responsabilidad penal, que nos determina el marco de edad que permite la intervención estatal,
en el 140, que determina ese carácter específico y diferenciado no solamente para el proceso, sino también para las medidas que se adopten, todo ello conforme a esa protección integral. Resulta importante advertir cómo todos los instrumentos internacionales que hemos revisado, especialmente la Convención, están nutridos con una serie de documentos de obligatorio conocimiento, de obligatoria aplicación, teniendo como presupuesto el desarrollo interpretativo que tanto el Comité de Derechos del Niño como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han realizado sobre la interpretación de nuestra convención. Por ello, pues traigo a colación un caso tratado y que todos de seguro conocerán por la Corte Interamericana, que es el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay. En esta decisión se afianza ese carácter específico y diferenciado del sistema de justicia juvenil a efectos de afianzar ese proceso de remisión de casos, evitar que el conflicto que el delito genera sea abordado dentro de los procesos judiciales, el afianzamiento de garantías procesales mínimas como una perspectiva diferenciada, no solamente en virtud de un asesoramiento jurídico, sino también contando con un asesoramiento psicológico para el adolescente durante el proceso a efectos de minimizar los efectos nocivos que esa final judicialización pueda generar, algunos aspectos relacionados a la toma de testimonio y al manejo de la publicidad de los procedimientos. Resulta importante resaltar la forma común en este caso, en esta sentencia. Nuestra Corte Interamericana aborda ese ejercicio de facultades discrecionales en el desarrollo de las diferentes etapas o fases de la intervención judicial de los niños, facultades discrecionales que también se afianzan con la aplicación de las medidas previstas y compatibles con el sistema jurídico juvenil. La importancia de que tanto las instituciones sean especializadas, pero que quienes ejercen la función o el rol propio dentro de ese sistema de justicia, pues tengan también un perfil especializado, que estén adecuadamente preparados para interpretar esa gama de normatividad diferenciada para comprender el comportamiento del adolescente, no solamente desde la perspectiva de sus derechos como persona humana, sino también desde ese perfil psicológico que la infancia comprende a efectos de poner un límite a la intervención estatal para evitar que se incurran en abusos en el ejercicio jurisdiccional. Como lo he referido, esta observación general 24 de 2019 no ha hecho nada diferente que actualizar la interpretación de la Convención de Derechos del Niño, no solamente a la evolución de las relaciones sociales, a la manera vertiginosa como ha cambiado nuestra interacción social, cultural, familiar, más ahora con este tema de la pandemia, sino también responde a las experiencias que los estados han tenido a nivel internacional para efectos de ofrecer algunas sugerencias, algunas herramientas que optimicen y mejor perfilen de mejor manera esos principios que irradian desde los instrumentos internacionales, concretamente de la Convención, partiendo por establecer claramente las diferencias que se dan entre el adulto y los niños, las niñas y los adolescentes a partir de su desarrollo físico y psicológico, y como consecuencia de ello la reducción de la culpabilidad atribuible a
a los jóvenes infractores. Todo ello para la construcción de un sistema que responda a un enfoque diferenciado. Por ello, el documento, esta observación que por demás de manera expresa establece que deroga los contenidos de la observación número 10, que atañe también a estas garantías procesales, sugiere algunos objetivos o aspectos a mejorar. Todo ello pues ocasiona esa observación interrelacional de los estados y propone entonces que estos sistemas judiciales tengan una aplicación holística, una aplicación que involucre no solamente el sistema jurídico, sino las diferentes áreas sociales, de salud, que comprendan que permitan comprender o interpretar la acción del adolescente que ha cometido conductas delictivas, y todo ello pues debe partir desde el escenario de la prevención, para lo cual incluso se propone que esa prevención se dimensione incluso desde el límite de edad. Aquellos niños que han cometido conductas delictivas y que por su minoría de edad, de acuerdo al Estado colombiano, 14 años, no son sujetos del sistema penal, pues reciban por parte del Estado una intervención temprana y oportuna que eviten su ingreso al sistema penal cuando cumplan ese formalismo de la edad. Propone efectivamente diseñar estrategias para que no vayan a generarse los efectos permisivos del contacto del adolescente con el sistema jurídico, para lo cual propone indiscutiblemente la adopción de esas medidas extrajudiciales, que es lo que las reglas de Beijing denomina principio de remisión de casos. Enfatiza en la reducción de la privación de la libertad, porque en el documento se advierte con especial preocupación la forma como los estados parte han incrementado la implementación y las condiciones en que se afecta la libertad de los jóvenes. Propugna por el fortalecimiento organizacional del sistema, y eso me parece supremamente importante desde la perspectiva de la capacitación, de la investigación del sistema, no del delito, de la recolección de datos que permitan adoptar mecanismos, medidas, decisiones adecuadas y oportunas para el fortalecimiento de ese sistema. Y se ocupa, de lo cual tampoco me voy a detener mucho, pero sí resulta importante referirlo, a algunas orientaciones realizadas con el reclutamiento y la utilización de los niños por grupos armados no estatales. Afianza la condición de estos jóvenes como víctima, y los sistemas de justicia consuetudinarios indígenas y no estatales. Y para ello pues resulta muy importante alguna conclusión que se plasma en esa observación 24, en la cual se afirma categóricamente cómo debe darse prevalencia a esa justicia consuetudinaria o indígena para pues rescatar esos roles originarios de la sociedad. Bueno, el siguiente principio es el de la protección integral, y en esto sí quiero poner énfasis en el propósito de esta charla, en esa armonización de esos principios y de esos instrumentos con nuestra práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque solemos usar estos principios, especialidad, protección, interés superior, prevalencia de derechos, como eslogan, como frases que adornan nuestra argumentación judicial, nuestra argumentación jurídica, incluso porque no es un tema que avasalla a los jueces, es un tema que involucra a todos los intervinientes del sistema, fiscales, defensores, procuradores, etc. Por eso es importante darle contenido, darle el contenido que realmente tiene cada principio, y el de la protección integral no es nada diferente que un reconocimiento de derechos. Este principio lo que hace es generar un reconocimiento de los derechos que los adolescentes tienen, o que los niños, las niñas y los adolescentes tienen, y generar alertas
ante la posibilidad de que esos derechos sean amenazados, en virtud a que el Estado tiene que garantizarlos y tiene que generar que esos derechos se cumplan. Por ello, la necesidad de que este principio sea revisado desde esa perspectiva. Es el deber que el Estado tiene de reconocerlos, es el deber que el Estado tiene de garantizarlos, es el deber que el Estado tiene de evitar que esos derechos se vean vulnerados o amenazados, pero que cuando ello ocurra, pues se restablezca. Y por eso el inciso segundo nos dice, de este artículo 7º del Código de Infancia, nos dice cómo se materializa ese principio de protección integral. Y ustedes van a encontrar que dentro de esa materialización nos habla de políticas, nos habla de planes, de programas y de acciones que se ejecutan en los diferentes ámbitos territoriales, pero no nos está involucrando a la administración de justicia. Y no nos están hablando de administración de justicia porque son las políticas públicas que requieren unos insumos físicos, unos insumos de personas y unos recursos financieros para poder hacer posible que el Estado responda a esas garantías. De ahí la importancia de que no confundamos el concepto del principio de protección integral con un concepto que ya está reevaluado en nuestro sistema jurídico, con un concepto que responde a un sistema tutelar de justicia como es el de la situación irregular. El principio de protección integral no pretende combatir una situación irregular del niño o adolescente, porque si le damos esa lectura nos estamos retrotrayendo en el tiempo y aplicando unos sistemas de justicia que ya no son compatibles con nuestro ordenamiento jurídico. Y de ahí la importancia de esta pretensión, de esta presentación, porque lo que pretende este principio de protección pues es proteger, pero proteger los derechos que son reconocidos en el adolescente, no las falencias que los adolescentes tengan en un contexto de situación irregular. El muy rimbombante principio de interés superior de los niños y adolescentes, el interés superior. Entendiendo ese interés superior, en mi concepto, por supuesto, salvo mejor criterio, como una regla hermenéutica. Es una regla hermenéutica que contiene un mandato, un imperativo que involucra a todas las personas, no solamente a las autoridades, a efectos de la garantía y satisfacción integral de los derechos humanos de los niños y adolescentes, los cuales son prevalentes. Y si ello es así, lo que debo yo entender es que cuando las autoridades del sistema de justicia juvenil toman decisiones, pues tienen que aplicar este interés superior del menor, del adolescente, poniendo de presente la prevalencia de esos derechos humanos. Así es que se aplica el interés superior del niño y ello tiene que ponderarse de tal manera que no se convierta en un instrumento que termine derogando, desconociendo, afectando garantías procesales reconocidas por los instrumentos internacionales y materializados en esos principios que estamos revisando. De manera muy rápida, pues aquí les ofrezco algunas opciones conceptuales de cómo debe interpretarse este interés superior del niño para la plena satisfacción pues, de los derechos de él mismo, como una guía interpretativa en el momento de tomar decisiones, cuando deben ponderarse entonces la implementación de ciertas medidas y el afianzamiento y el reconocimiento de esos derechos humanos de los adolescentes. Tiene que ver con el principio de la prevalencia de los derechos, también constituida como un principio hermenéutico. El artículo 9 nos lo establece así en el ejercicio que deba hacerse de ponderación cuando estén enfrentados derechos
de menores de edad, de niños, niñas o adolescentes, y otra gama de derechos a efectos de siempre darle prevalencia a esos derechos de los adolescentes frente a los de otras personas. En el contexto del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues tiene una clara aplicación cuando tenemos que establecer un ejercicio de ponderación entre los derechos reconocidos a los menores de edad, esos derechos humanos que como persona tienen, y ellos tienen que enfrentarse a los derechos de adultos. Yo propongo como un ejercicio comparativo la manera como debemos interpretar, por ejemplo, la prescripción de la acción penal de manera diferenciada en el sistema de adultos respecto al de adolescentes. Justifica que los tiempos de prescripción de la acción penal en virtud del principio de legalidad estén medidos de acuerdo a la duración de las sanciones diferenciadas que reciben los adolescentes y no las que reciben los adultos, como inicialmente se hacía en los albores de nuestro sistema jurídico penal de adolescentes. El hecho diferenciador y precisamente la prevalencia de los derechos del adolescente frente a las víctimas mayores de edad, frente a los derechos que tiene la misma sociedad de que se genere una respuesta en el proceso penal al delito. La celeridad del trámite, como un mandato expresado del debido proceso, debe comprender necesariamente esta prevalencia de derechos a efectos de que cuando estén de por medio los tiempos procesales y estén en vilo los derechos de justicia, de verdad e incluso de reparación que la sentencia pueda ofrecer, pues se le dé prevalencia al derecho que tiene el adolescente a que su proceso penal sea absolutamente célere y bajo esa perspectiva reciba del sistema de justicia una respuesta clara a esa finalidad pedagógica y no retributiva que el proceso penal ofrece. El principio de corresponsabilidad, pues no voy a hacer mayor análisis al respecto, creo que lo vivificamos de manera dinámica cotidianamente, especialmente a través del rol procesal que diferentes partes intervinientes cumplen, involucrando incluso la familia, en este contexto teniendo a la familia presente durante el proceso penal, teniendo a la familia interactuando en el momento de la ejecución de la sanción y en la configuración de ese programa pedagógico que cada uno de los lineamientos diseñados por el ICBF ofrece como respuesta al delito a través de las sanciones. Principio de corresponsabilidad, pues que deriva de ese artículo 44 de la Constitución Nacional. Asimismo, pues el principio de opinión, el principio a la opinión que tienen los adolescentes, que es absolutamente sensible, que es el afianzamiento y la respuesta a su reconocimiento como persona humana, no como un objeto dentro del proceso penal, no como un mueble más dentro de la sala de audiencias, y es por eso traducido en la posibilidad que se le debe dar para que él sea escuchado, para que él pueda expresarse frente a las situaciones que terminan afectándole, pero sobre todo para que lo que él dice, lo que él expresa sea considerado al momento de tomar una decisión judicial. Esta garantía, este principio del derecho a la opinión, pues es absolutamente sensible porque puede entrar en tensión con otras garantías procesales reconocidas al sujeto pasivo del proceso penal, como es su derecho a no autoincriminarse, su derecho a guardar silencio, a que ese silencio no se utilice en su contra, y de ahí la importancia de saberlo utilizar. Para que el derecho a la opinión pueda funcionar de manera armónica en nuestro sistema jurídico, necesariamente tenemos que tener un escenario procesal de comunicación interactivo, donde el adolescente sepa que está asistiendo ante el sistema de justicia, cuál es la razón de ser de ese sistema de justicia y cuál es el componente teleológico de cada uno de los actos procesales a los cuales se le invita, para que él pueda saber cómo puede interactuar, si no directamente en algunos escenarios para preservar esas garantías que consagra el artículo 8º procesal, por lo menos para que lo haga a través de su defensor.
Eso cuando pueda estar en juego, cuando pueda estar en vilo, en riesgo, esas garantías de no autoincriminación, esa garantía de guardar silencio. Pero ante situaciones claras que inciden en la afectación de sus derechos, como la determinación de una sanción, en la audiencia de imposición de sanción, yo por lo menos considero inaudito que se lleven a cabo sin que el adolescente sea escuchado, sin que abra su boquita para expresar qué opina frente a lo que todos los que están en la sala de audiencia opinan de su vida y de sus necesidades para determinar una sanción. De ahí la importancia de que en esas audiencias de imposición de sanción el adolescente sea escuchado frente a lo que el Estado informa de él a través del equipo psicosocial de la Defensoría, frente a lo que las partes intervinientes sugieren frente a la sanción y le brinde insumos al juez que debe considerar principalmente por el contenido de ese mismo derecho al momento de tomar la decisión que terminará afectando, como es precisamente el de la determinación de la sanción que va a cumplir. Estos son pues algunos aspectos de carácter diferenciador, algunas garantías que se pueden expresar de carácter diferenciador. Muchas de ellas, o a muchas de ellas ya me he referido, no voy a reiterar en las mismas para pues no incurrir en un desgaste del valioso y preciado tiempo que tenemos. Pero lo que he pretendido el día de hoy al compartir con ustedes esta conversación no es nada diferente que darle vida a todos estos instrumentos materializados a través de estos principios diferenciadores y de esa manera pues brindar una administración de justicia dinámica y responsable. Efectivamente, mi propósito con esta conversación, con la posibilidad de haber aceptado la invitación que se tuvo para que compartiera con ustedes estas inquietudes, pues no era nada diferente que provocar en todos nosotros un ejercicio profesional con base en esos principios específicos que orientan el sistema, de tal manera que abandonemos rezagos que en nuestro ejercicio judicial adoptamos relacionados con modelos tutelares ya derogados y desuetos vigentes en el sistema de responsabilidad y de reconocimiento de garantías en un Estado social de derecho. Bajo esa perspectiva, pues con el acercamiento a la conceptualización de estos principios, pues lo que pretendemos es que efectivamente sean utilizados adecuadamente como herramientas hermenéuticas para solucionar nuestros casos y partamos de su real contenido, de su real conceptualización para poder materializarlos y de esa manera, a través de nuestro rol como directores del proceso, construir nuestro sistema judicial a través de buenas prácticas y nuestras decisiones judiciales. De esta manera, pues he culminado los planteamientos que quería compartir con ustedes. Doctora María Lucero, muchas gracias por la oportunidad que se me ha brindado el día de hoy. Muchas gracias, doctora Rosa Irene, por su muy importante, clara y técnica y didáctica exposición sobre este tema tan importante. Quisiera, doctora, ir al espacio a las preguntas y vamos a la primera. ¿Cómo se podría armonizar en la práctica el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 en el sistema penal de adolescentes? O con base en los principios que he compartido con ustedes, la respuesta pues también nos la ha brindado ya la Corte Constitucional en la sentencia T-142 de 2019, a través de la cual nos propone el análisis de estas disposiciones a través de las especificidades del caso, pero reconociendo ese potencial que el adolescente tiene en el momento en que comete la conducta delictiva, a efectos de verificar si efectivamente estas prohibiciones de beneficios reportan al sistema jurídico y a los derechos de las víctimas algún resquebrajamiento. Y la conclusión es negativa. La Corte llega a la conclusión de que efectivamente se está ante una ponderación de derechos entre iguales,
toda vez que este artículo 199 proscribe beneficios cuando la víctima es menor de edad, pero nuestro sistema jurídico juvenil también involucra los comportamientos de menores de edad, y esa ponderación de derechos no puede tener la misma respuesta judicial que se tiene cuando el infractor del delito es un adulto. Y es por ello que la Corte Constitucional nos invita a que nos despojemos de las prevenciones o los perjuicios que podamos tener en el ámbito interpretativo y apliquemos una excepción de inconstitucionalidad en el caso concreto, que esto es lo más importante, para determinar si efectivamente en ese caso concreto resulta necesaria o no esa prohibición de beneficios. En este caso fue la aplicación del principio de oportunidad en un delito sexual con víctima menor de edad, y la conclusión a la que llega es que no. Es que restringir la aplicación de esta herramienta procesal para un adolescente no conlleva a nada diferente que desconocer ese contexto diferenciador, toda vez que ese principio de oportunidad se ofrece como una alternativa al proceso penal formal y a la sentencia muchísimo más aflictiva, complementando el contenido aflictivo del proceso penal como tal. En ese orden de ideas, pues la propuesta práctica que hago no solamente en lo que tiene que ver con la aplicación del principio de oportunidad, sino en, por ejemplo, la implementación de mecanismos sustitutivos a la privación de la libertad en el cumplimiento de las sanciones, o la opción de acudir a otras medidas no privativas de la libertad en la gama de medidas cautelares personales, es aplicar en cada caso concreto los principios diferenciadores específicos que hemos analizado el día de hoy, y resolvamos nuestro caso concreto a partir de esas reglas. Si hay lugar o no a llegar a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, como ocurrió en el caso de tutela que comento, pues será una situación que fácilmente podremos sustentar desde una perspectiva constitucional y diferenciadora, que es lo que nos exige la argumentación para esos tópicos. Muy bien, doctora Rosirene. ¿Cómo se podría justificar la restricción del derecho a la libertad de un adolescente bajo la óptica del principio de interés superior? Bueno, efectivamente, a ver, la privación de la libertad implica la restricción de ese derecho a la locomoción. Sin embargo, tanto para los adultos como para los adolescentes, pues no hay derechos absolutos. Si la afectación de ese derecho fundamental se enfila, se perfila a partir de la finalidad que la inspira, pues podemos tener esa afectación al derecho, ese mecanismo cautelar o esa sanción como una respuesta coherente al sistema de justicia en el cual estamos enfrascados, en el cual ya no estamos protegiendo al adolescente solamente, sino que lo estamos haciendo responsable frente a las consecuencias de una conducta delictiva. Y si vamos a mirar las finalidades, pues en esto sí hay un aspecto que a mí me apasiona, que es el tema relacionado con la privación de la libertad como medida cautelar, que jamás puede tener una respuesta tutorial de protección, sino que siempre tiene que tener una finalidad constitucional como una herramienta procesal. Bajo esas tres dimensiones que el artículo 181 del Código de la Infancia y la Adolescencia nos ofrece. Pero no vamos a decirnos mentiras. Yo he escuchado como juez de segunda instancia de garantías muchas decisiones judiciales que se afianzan en un ámbito tutorial, en un ámbito de protección. Entonces, como el adolescente no tiene familia, internamiento preventivo; como el adolescente tiene problemas de drogadicción, intervengámoslo con la privación de la libertad, y eso resquebraja todo lo que yo he tratado de compartir el día de hoy, lo echa al piso y convierte nuestro sistema jurídico en un sistema tutelar. Entonces, la finalidad es fundamental. Lo mismo pasa en el ámbito de la sanción. Si retomamos esas reglas de La Habana, si retomamos esas reglas de Beijing, la misma Convención sobre Derechos del Niño, a partir de la excepcionabilidad, a partir del principio de último recurso y por el menor tiempo posible, eso me sustenta a mí la posibilidad de que cuando acudo a ello, como lo establece la regla 17 de Beijing, es porque se hace estrictamente necesaria, tanto por las circunstancias del caso como por las condiciones personales
del adolescente, y estoy hablando en el ámbito de sanción, porque la sanción sí tiene un enfoque diferente, la sanción sí tiene un interés, una finalidad diferente al internamiento preventivo, y es absolutamente restaurativo, reeducativo, formativo, y ello conlleva que yo sí pueda tener en el escenario de la sanción, ya cuando se ha desvirtuado la presunción de inocencia, pues las necesidades del adolescente para optar por una privación de la libertad que, de acuerdo a sus criterios de flexibilización, puede ser modulado en el tiempo, puede ser modulado en las condiciones de cumplimiento para responder precisamente a ese interés superior del adolescente. Doctora Rosa Irene, ¿la figura del principio de oportunidad en Colombia puede asimilarse al principio de remisión de casos? Bueno, una cosa es asimilarse y otra cosa es identificarse. Considero que son dos figuras jurídicas diferentes. El principio de oportunidad es una herramienta procesal propia de un proceso con tendencia acusatoria, donde la discrecionalidad de la acción penal la tiene solo la Fiscalía. Por ello, solamente cuando la Fiscalía lo quiere, se puede aplicar el principio de oportunidad. Y el principio de oportunidad comprende muchas causales que terminan el proceso, que pueden ponerle fin al proceso cuando así lo dispone discrecionalmente el fiscal, obviamente con el control judicial. La más afín a la figura de la remisión de casos o de procesos extraprocesales sería la suspensión del proceso a prueba. Esa causal podría asimilarse al principio de oportunidad, y de hecho he escuchado muchas sustentaciones muy responsables y juiciosas por demás que los identifican totalmente, de las cuales por supuesto yo me aparto. ¿Por qué? Porque aún en la suspensión del proceso a prueba estamos bajo la discrecionalidad de la Fiscalía. Podemos tener una víctima y un ofensor comprometidos e interesados en irse a un proceso de justicia restaurativa con esta herramienta procesal, y la Fiscalía no querer hacerlo, como pasa frecuentemente y a todos nos ha sucedido, fiscales que por la gravedad del delito dicen aquí no va principio de oportunidad, aquí va sanción. Y no podemos hacer nada porque un juez oficiosamente no puede promover el principio de oportunidad, porque un procurador, porque un defensor de familia no puede proponer el principio de oportunidad, sino que es de reserva exclusiva del Estado en cabeza del titular de la acción penal. No sucede lo mismo con el principio de remisión de casos, y por eso soy del criterio de que no son instrumentos jurídicos idénticos. Con el principio de remisión de casos, que espero pueda llegar a nuestro sistema jurídico pronto, debe tenerse en cuenta la voluntad del adolescente y de la víctima en su implementación. Nuestro agradecimiento especial a nuestra formadora, la doctora Rosa Irene Veloso Escobar, por su valiosa, detallada y muy didáctica explicación sobre la armonización de los instrumentos internacionales y el derecho interno en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues han sido varios los instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sido ratificados por Colombia con el fin de lograr una consonancia entre nuestra legislación interna y la normatividad internacional. Agradecimiento también a todos los servidores judiciales y a los distintos actores del sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia. Desde luego a nuestro grupo de colaboradores de la Escuela Judicial. Para terminar, y a propósito del tema de hoy, nos despedimos con la frase de la poeta, diplomática, pedagoga y Nobel de Literatura chilena, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Ahora es el momento. Sus huesos están en formación, su sangre también lo está y sus sentidos se están desarrollando. A él no podemos contestarle mañana, su nombre es hoy. Muchas gracias, feliz tarde para todos y para todas.